sucede que cuando la gente se casa, se pone en pareja, cualquiera que sea una situación de vida cotidiana, juntos, en donde ya se comparten responsabilidades, ya se comparten otro tipo de compromisos, pues empiezan a haber situaciones, hablando específicamente de estos cambios, porque me dirás si no, eh, eres soltero, eres soltera, incluso, son los solteros hombres, solteras mujeres, y casualmente, a partir de que asumen este compromiso, esta compañía, esta construcción entre ambos, este vivir juntos, comienza el cambio en sus cuerpos y empiezan a tener a desarrollar una estructura más grande. Olvídate si son mamás o si tienes hijos. Se supone que no debes pasar de los 10 kilos en un embarazo. Sin embargo, por el estado anímico, las emociones, pensamientos y creencias, sucede un efecto en que hay un aumento considerable. Casualmente, se les antoja todo. Y ya, es muy sabido esto, ¿no? Ay, es que si no como las fresas con crema, van a hacer con la cara del bebé con los antojos, con cara de fresas con crema. O, ay, no, es que a mí se me antojan mucho los pastelitos, es que a mí se me antojan. Y sí, puede haber una necesidad real del cuerpo por cierto tipo de alimentos, pero también hay mucho desorden, estarás de acuerdo. Y la justificación es ay, es que como estoy embarazada, después los bajo, después los bajo. Y sí, mira, es bien interesante. Si esto fuera también una generalidad de que te casas, engordas, todas las personas casadas o todas las personas que están conviviendo, estando en pareja y viviendo, si fuera una generalidad, todos estarían con sobrepeso. Claro que hay un alto índice en donde está esta situación pues, que ves muy frecuentemente. Sin embargo, también hay las parejas que son delgados o son delgadas o aumenta de peso uno de los dos, pero hay unas mamás que aún casadas y teniendo sus bebés, ¿cómo se llama? Se mantienen en forma y a veces hasta mejor que cuando eran solteras porque embarnecen, porque, bueno, etcétera. Y se forma un cuerpo más bonito, más curvilíneo. Bueno, ¿en qué consiste? Ojalá la generalidad fuera de que te casas y te mejore tu estructura corporal. Sin embargo, no es así. ¿Y de qué va? ¿En qué consiste? ¿Por qué al casarse las personas, al juntarse, al asumir compromisos juntos, sucede esta cosa? Pues bueno, pues sencillamente porque la vida cambia. Absolutamente. No es lo mismo el estrés de una persona soltera a una persona con compromisos. Claro, se incrementan muchísimo más las situaciones en las que tienen que responder, que tener una responsabilidad diferente a cuando era soltero. Bueno, pero ¿cómo sucede esto? En el cuerpo, fíjate, de hecho, hay comerciales y hay una información que dice, que no me gusta, dicho sea de paso, pero que dice, las mujeres a partir de los 30 años, el metabolismo se hace mucho más lento. No estoy tan cierta ni tan segura, porque yo he visto mujeres de 50, mamás casadas con un cuerpazo, que ya quisieran muchas de 30 años. Y es aquí donde dice, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? Bueno, como te decía, punto número 1, eres responsable de mucho más cosas. Eres responsable de pagar una casa o renta, de tener todos lo que consumes, háblese de súper, háblese de servicios, tiene que haber un pago.
tienes que cubrir todas las necesidades. Si hay hijos, pues las cuestiones escolares, el andar a la carrera sencillamente para llevarlos a la escuela, para traerlos, el hacer la comida, o si trabajas, pues tienes que organizarte de cierta forma para cumplir con cubrir todas estas necesidades, cosa que no hacías de soltero. Ahora, ¿pero qué sucede en el cuerpo? Bueno, como te lo he explicado en algunas otras sesiones, y si no, vamos a recordarlo. Y esto viene ad hoc con el tema del metabolismo. ¿Por qué? Porque si estás viviendo en un estrés constante, que esto es de todos los días, de todos los meses y de todas las quincenas, la cuota del carro, la cuota del agua, la cuota de la luz, la colegiatura, bueno, si estás casado o estás viviendo en pareja, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Entonces, es un estrés. Y cuando se vive en estrés, todo tu cuerpo comienza a trabajar y está listo para huir de una amenaza que no existe, como la amenaza de tener un tigre delante de ti, un león, en el que toda tu adrenalina y toda la energía y la fuerza está lista para ese escape. Es decir, está superado por realmente lo que estás viviendo. No es lo mismo ver delante de ti un tigre que ver una factura de servicios que tienes que pagar en tu casa. Yo sé que a veces sí es comparable la cuestión, sin embargo, no es ahí ante el tigre, ante el león, tú tienes que escapar y tu cuerpo se prepara para esta huida de esta gran amenaza. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la energía, la fuerza que yo te estoy ahorita comentando se va hacia tus extremidades superiores e inferiores. Por lo tanto, deja sin energía al tronco, al cuerpo central, y por lo tanto se hace más lento el metabolismo. Al hacerse más lento el metabolismo, pues obviamente no procesas igual los alimentos. Y si encima aún todavía no te das cuenta que ya hay alimentos que no caen muy bien a tu cuerpo, que a lo mejor te vendieron, que son muy sanos, sin embargo, hay alimentos que son muy sanos, pero que ya no se procesan de igual forma, al menos tu cuerpo. Y en este sentido hay que hacerle caso a la sabiduría del cuerpo. Entonces, volviendo al tema de este estrés, esto es lo que sucede. Es por eso que el metabolismo no es propio de una edad, es propio de cómo estás viviendo la situación. Y para esto yo ya te he dado ejercicios de respiración, que te di uno buenísimo la semana antepasada, o pasada, no me acuerdo si fue el miércoles pasado, hace una semana, en donde te expliqué por qué funciona científicamente. Y este ejercicio, y si no lo has visto, te invito a que lo veas. Este ejercicio lo aplico mucho con las personas que vienen para trabajar, para atender este tema del sobrepeso, y entonces les ayuda mucho a pasar de un estado de estrés a un estado en donde estás generando la oxitocina y la dopamina. Son químicos, dos de los químicos de la felicidad. Esto es del amor y de la felicidad. Y ante un estado de amor y de felicidad, no puede haber estrés, es decir, es casi un estado de plenitud, un estado de gracia, como le llamamos nosotros. Y habiendo esto, entonces no puede haber un estrés. Sin embargo, se trata de respiraciones. Ve al video, te lo recomiendo. Ahí te explico cómo está la conexión entre el cerebro, entre el hueso sacro, que cuando tú manejas una respiración, la mantienes, envías la energía hacia el cerebro. Por lo tanto, cambia tu campo magnético, pero esto también golpea la glándula pineal y se generan todos estos químicos. Está espectacular el ejercicio. No ha habido una persona que en mis sesiones lo practique
y no tenga el cambio de forma inmediata. Hablando obviamente de estado de ánimo. Ya ves, cuando estás en un estado de ánimo idóneo, pues obviamente que va a cambiar toda esta situación. Yo sé que las facturas no pueden esperar, yo sé que los colegios no pueden esperar, o lo que estés viviendo día a día, pero sí puedes manejarlo. De todas formas, estresándote, no lo cambias. Pero es muy altamente probable que a través de este ejercicio y entrando a estos estados, sea mucho más fácil tener respuestas para estas facturas si es que había por ahí problemitas. Y te lo sugiero porque te va a dar mucho más claridad para poder responder, para dar respuesta a estas situaciones. Y como verás, pues es un ejercicio completo, que lo puedes hacer donde sea, no necesitas la inversión, ni mucho menos. Y nuevamente, la sabiduría está en nuestro cuerpo. Tenemos este médico interno que está ahí, pero no le hacemos caso. Queremos resolverlo todo con pastillas, queremos resolverlo todo con tratamientos, y bueno, pues es lo que hemos aprendido. Y esto sí, claro, que nos puede ayudar, pero sería más importante que se sanara el origen. Yo te lo he comentado, el sobrepeso tiene un origen. Hay nutriólogos que dicen, no, con déficit calórico, con cierto tipo de alimentos que sí van a nutrir al cuerpo. Estoy de acuerdo, pero ¿qué sucede? Cuando una persona tiene ansiedad, tiene una adicción y no puede por la mejor tratamiento de un nutriólogo a través de los alimentos, te apuesto lo que quieras que va a abandonar este plan de que te está ofreciendo el nutriólogo, y te lo digo categóricamente y con conocimiento de causa. Muchas personas abandonan estos planes porque no les supera. ¿Y cómo vas a tratar si tienes una adicción? Bueno, hay que tratar el origen de esa adicción, hay que tratar esos hábitos, hay que tratar entrenar al cerebro de una forma. Esta es una manera, pero cuando son emociones, cuando son programas escondidos que están en tu inconsciente y que no son claros para ti, no va a haber dieta que funcione, no va a haber ni con el nutriólogo más bueno del planeta, lo vas a lograr, porque hay un origen, porque hay un problema, alguna cuestión emocional, un conflicto, una ganancia secundaria, que era lo que estábamos hablando. Y mientras no trabajes esto, no va a haber dieta, no va a haber ejercicio, no va a haber... Y es muy probable que lo hayas vivido, es muy probable que sepas de lo que te estoy hablando. Y regresamos. Hay que trabajar esta situación. No sé si hay por ahí alguna duda con respecto a esto, con respecto a que ya te dé sentido esta cuestión de que es el estrés, no es el que te hayas casado. Y bueno, sí, déjame decirte, porque además de cargar las facturas, los recibos, los horarios de los chicos, las actividades, hablábamos con la terapeuta Gina Velasco, que muchas veces también se carga al esposo a la pareja, o viceversa, o el esposo carga a la esposa, en un sentido completamente equivocado, erróneo, por los aprendizajes, por lo que nos legaron nos heredaron los patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de usted se aguanta, usted se casa, usted enamorada, cuando muchas veces ya ni existe el enamoramiento. Y por esa cuestión de los ojos, de estamos bien, de no pasa nada, yo hasta impulso a mi esposo cuando muchas veces, o a mi esposa, en lugar de ayudar, estamos haciendo más grave el problema.
Pero bueno, vamos a ver si hay por aquí algunas preguntas, algunos comentarios de nuestros amigos que van llegando. Anita Bonita, muy bonita noche desde San Luis Paz. Ay, ¿qué tal? Hasta Guanajuato, ¿qué tal las enchiladas mineras? Riquísimas, ¿y por qué no hay que disfrutarlas? Claro que se puede comer de todo. Gina Velasco nos dice kilos abajo ya, y claro que es kilos abajo ya. Psicoterapeuta Alma, buenas noches, gracias por estar aquí, nuestra psicoterapeuta de la salud también. No se ha dejado, está muy ocupada, pero también quiero invitarla. Ay, Chabela Elizabeth Herrera, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y Aldo, el ejercicio mencionado es extraordinario. Así es, Aldo, es extraordinario. Y yo te agradezco que estés aquí con tus corazones de la transformación. Aldo es una persona que ha estado trabajando muchísimo, muy comprometida con su cuerpo también. Gracias por estar aquí. Hola, Luz María, ¿cómo estás? Buenas noches. Y también nos manda los corazones de la transformación. Muy bien. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, gracias por estar aquí, Oli, ese acento lo extrañamos mucho, Oli. Bueno, entonces es esto lo que sucede. Así que si tú estás casada y sucedió este cambio en tu cuerpo, pues ahora puedes darle un sentido y atender esta situación. A mí siempre en los procesos de coaching me gusta descartar absolutamente todo. Tampoco te lo digo que esto siempre sucede, pueden ser otras situaciones, pero aquí sí te podría decir que sucede en una gran mayoría, sin generalizar, pero sí sucede en una gran mayoría. Sí, fíjate, y dime si no. Tú conoces vamos a suponer que eres soltera o eres, sí, soltera, el ejemplo aplica para las mujeres, que eres soltera. Ok, y conoces a un chavo, un chico, un cuate, un pibe, como le llamen, un chamo, como le llamen, no un chemo, un chamo, le llaman en tu país. Ok, y resulta ser que las amigas inmediatamente, oye, yo le veo pancita de casado. Sí, tiene pancita de casado. Entonces es como una característica esto de la pancita de casado. Y hay una canción por ahí de Ana Torre o algo así en donde habla que el hombre perfecto se llama. El hombre perfecto dice que todo está perfecto, todo está muy bien, bueno, el Señor un Dios, etcétera, empieza a hacer una descripción de él, nada más que tiene un defecto, no es soltero. Pero hace mención algo así del cuerpo. Entonces, si te acuerdas tú o alguna vez lo mencionaste en algún momento de, pues sí, pero como que tiene pancita de casado, a ver, déjame investigar, déjame ver o si entro a la relación, pero inmediatamente es como si fuera una característica, ¿no? En los hombres. Ay, sí, tiene pancita. Bueno, hay unos que tienen una más grande, tienen más grande, no es pancitas, y decimos también que es una panza chelera. Aquí en México, panza chelera significa tener un estómago muy abultado por la cuestión de la cerveza. En México, yo no sé si en otros países latinos, al tema de las cervezas les llaman chelas. Entonces, decir aquí en México, te invito a unas chelas, es decir, te invito a unas cervezas. Y cuando escuches por ahí, si tienes oportunidad, no es que tiene panza chelera, es un abultamiento del vientre a causa de la cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza tiene pues, cebada, tiene calorías, tiene etcétera. Y bueno, sucede esto. Nada que no suceda con los sodas también pasa, sobre todo esos refrescos de cola que tienen muchísimas calorías. Y mira, yo nunca digo, no dejes de tomar, a mí me gusta la cerveza, me gustan las chelas, de vez en cuando me tomo coca, no soy fan, ándale, ya dije. Me tomo un refresco de cola, específicamente Coca-Cola, específicamente, y la puedo tomar sin culpa, sin problema. No tengo una adicción, no tengo una necesidad o un aprendizaje, como se los he también compartido, que mi madre decía, se me bajó la presión.
déjame tomarme una Coca-Cola. Mira, yo no sé si se le bajaba la presión, lo que sí es que se le bajaba la energía y que el shock de azúcar del refresco, cualquiera que este sea, pues obviamente te levantaba y te daba esa energía momentánea que después, ¡pum!, viene abajo. Y no solamente eso, sino pues si tomas en exceso, pues obviamente te va a traer una consecuencia, como cualquier cosa. Sin embargo, si aprendemos a tomarlas y a comer de una forma diferente, como yo les digo, con este sistema, con este método, tú puedes comer absolutamente todo, todo. No hay prohibiciones, aquí no hay restricciones. Aquí sí puedes comer tus tortillas, tu pan, tus Coca-Colas, tus Sabritas, tus papitas, tus dips, todo. Puedes comer de todo. Cuando se convierte en un mal hábito es porque hay algo detrás que te hace tener esa necesidad de las frituras, de los azúcares, de los carbohidratos, de todas estas situaciones. Avanzando con esto, tú puedes, reconociendo, reconectándote nuevamente con tu cuerpo, a veces reconciliándote, puedes hacerlo de una forma diferente. Obviamente, ¿cómo te puedo decir? La propuesta para que sepas qué está pasando con tu cuerpo, si ya todo atravesaste, pues es tomar una asesoría para ver qué está conflictuando o bien comprar los productos que no existen en ningún lado. No existen. ¿Por qué? Porque los he creado, unos en conjunto con un compañero que ha sido co-creador de alguno de los productos y que estamos por llevar a cabo otro proyecto buenísimo, pero bueno, no quiero adelantar. Ahora por lo pronto ya vienen vacaciones. Aquí en México ya vienen vacaciones y tú necesitas ir, wow, 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 a la playa, a la alberca, a donde vayas a ir a vacacionar, porque generalmente aquí en México es de irte a las playas, de irte a villas donde hay albercas, a disfrutar, a broncearte, que es lo máximo, a tomar neutrinos. Y entonces esta cuestión, pero resulta de que te vas, te matas en el gym, te vas y una semana antes te quieres poner a dieta. Y déjame decirte algo, la dieta no sé si pueda funcionarte o no. Yo me imagino que algunas veces, pero luego viene el rebote. O llegas a las vacaciones y se te antoja todo y quieres comer de todo. Fíjate que hay en algunas situaciones y de acuerdo a cada persona, hay personas que obtienen resultados con mis productos así, en una semana. Y con los ejercicios que yo les hago y que les propongo, así, pero así. Obviamente depende de cada persona en cuanto a qué, su compromiso, su constancia, el de veras permitir que la información la proceses, la digieras, ahora sí que de una forma literal, evitar los cuestionamientos, evitar los pensamientos que te bloquean. Y es en todo sentido, no nada más en la cuestión del peso, déjame decirte. Y no hay productos como los míos, no hay quien los maneje. Y mira, te lo digo con mucho orgullo y mucho amor que yo les puse a estos productos, porque son trabajos integrales, no únicamente, está todo ahí, está todo, hablo de los conflictos, de las emociones, programando tu mente, etcétera. Es un material muy completo, es un material integral, porque no nada más impacta en los cambios de tu cuerpo para que logres tu meta, sino sucede que empieza de una forma inconsciente, por supuesto, a acomodar las cosas en tu vida. Está increíble y esto a mí me encanta. Así que sí, me ponen por ahí las personas que puedan estar interesadas en adquirir sus productos, porque ya viene el verano, las vacaciones de Semana Santa y quiere la gente, obviamente, lucir espectaculares. Así que déjenme ponerles, a ver, déjame ponerles los comentarios porque están buenísimos.
Adrianita, ¿cómo estás? Tantas tardes tan divertidas con las hermanas, las carcajadas, no, hombre, sí, recuerdo padrísimo. Gracias por estar aquí, Adri. Qué bueno. Oli, no es perfecto, tiene no es perfecto, tiene panza con dueña. Exacto, Oli, tú sí sabes. Y luego Madel dice, saludos desde Ecuador, gracias, saluditos a nuestros hermanitos de Ecuador. Y nos manda los corazones de la transformación y se saludan, cosa que me encanta, que entre ustedes interactúen. Entonces, déjame ponerte, por favor, ¿dónde puedes adquirir estos productos? Están increíbles porque trabajan con el inconsciente. Aquí no, o sea, esta es la parte que lo hace tan interesante, tan mágico, que sea esta parte que puedas trabajar con tu inconsciente. Así trabajan mis productos. Vamos directamente con el jefe, directamente con el médico interno para sanar esas situaciones que te han llevado a un sobrepeso o esos pensamientos o esas creencias. Entonces está increíble. Y por otro lado, te comparto que ya tenemos un número de WhatsApp en donde podemos platicar, bueno, platicar en el sentido de responder tus dudas o si quieres adquirir un producto banda gástrica virtual, que ahorita trae 8 bonos. Banda gástrica virtual, acuérdate que son productos que trabajan a nivel y con tu inconsciente. Por eso estos productos no los hay, no existen. Por ahí yo sé que van a empezar ahí a tomar algunos ejemplos. De hecho, ya empezaron a tomar algunos ejemplos, a tomar algunos de los ejercicios, a tomar algunas de las situaciones. Sin embargo, bueno, que tú sepas que ya desde antes existían y además tratados de una forma muy especial, atendiendo todas esas situaciones, te repito, de las personas que me dejaron en sus manos sus experiencias, que me compartieron las situaciones y que tomé todas estas experiencias y situaciones en las que, ¿por qué pasaba esto con las personas? ¿Por qué de repente, o no tan de repente, ¿no? Se da un aumento de tu estructura corporal, a veces acompañada por el esposo, muchas veces por algo que se llama rapport. Después vamos a ver esta otra parte, son términos de programación neurolingüística. Pero hay que hablar de todos estos conceptos porque es importante dejarte información y contenido que te va a ayudar a seguir descubriendo, te va a ayudar a seguir identificando en dónde estás parado, en dónde estás parada para atender esta situación transitoria. Así que, amigos, yo agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche, gente que se sumó, que recuerdo con mucho cariño y siempre están presentes, desde luego. Por favor, ayúdenme a que estos videos, a que estas transmisiones lleguen a más personas, porque, vuelvo y repito y explico, resulta de que yo quiero a través de Facebook específicamente, realizar campañas, es decir, pagar por campañas para que estos videos lleguen, para que las personas sepan que pueden sanar esta situación. Pero como hablo de las palabras, como les digo, si ustedes me han observado, pues trato ya de cambiarlas porque no me permite, porque estoy haciendo señalamientos de físicos, discriminación, y pues ustedes se dan cuenta que no es cierto, y aquí me da frustración porque de repente veo las canciones de los perreos y todo eso, reggaetón, y digo, ¿cómo es posible que esto suceda? Yo creo que le pasa a mucha gente que habla sobre estos temas. Entonces, parte de este compromiso para que gente se entere, sepa que hay algo que le puede ayudar a solucionar esta circunstancia es, por favor, dale like, comparte el video para que llegue esto a más personas y sepan que su situación
es transitoria. Así que nos vemos. Es probable, chicos y chicas, que hagamos unos cambios de horarios, que hagamos, estamos trayendo muchas ideas, estamos tratando de revolucionar un poquito más esto. Entonces, es posible que hagamos unos cambios de horarios. ¿Para qué? Te comento esto, para que te suscribas en YouTube, actives la campanita para que te mande la notificación cada vez que este canal comience una transmisión. Y de igual forma, en Facebook hay una activación que te va a avisar unos minutitos antes de que empiece el en vivo para que participes en él. Entonces, dale like, comparte, activa la campanita, suscríbete y esto llegue a más personas. Así que bueno, te abrazo desde el lugar en donde me encuentro, que tengas una magnífica noche, que descanses y que esta información que recibiste esta noche la procese tu inconsciente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.